La historia de Jesús comenzó desde antes de la creación. Él ha estado siempre. Y si usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es Jesucristo. Jesucristo está en todos los libros de la Biblia. Él se ha manifestado o se revela desde el principio hasta el fin. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús es el protagonista. Y cuando uno va a Génesis y se encuentra que ahí están Adán y Eva, acaban de pecar, están llenos de maldad, y Dios hace una sentencia y le dice a la mujer que un día, ¿sí?, la mujer o un hijo de mujer, la simiente de ella, iba a herir a la serpiente por la cabeza. Desde ahí, desde el derramamiento de sangre para cubrir con pieles, hay un montón de símbolos que estaban anunciando que eran una sombra de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de Jesús para vencer el pecado, para vencer los efectos del pecado, para vencer la muerte que traía el pecado. Y una y otra vez comienza la historia de Jesús. Y como Jesús era una promesa del Padre, una promesa de Dios, fue muy importante entender de quién éramos hijos o de quiénes eran hijas las personas. Por eso usted lee la Biblia en Génesis y en Éxodo y en muchos libros de la Biblia y siempre va a estar leyendo genealogías que a veces son aburridas. Y usted va a empezar a leer, fulanito engendró a este engendró al otro, el otro engendró al otro y el otro al otro. Y cuando se da cuenta, leyó 25 versículos de pura cadena del árbol genealógico. Y usted dice, qué raro, aquí yo no siento que Dios me está hablando. Y a veces uno hasta se brinca nombres y todo, es una cosa. Porque no hemos entendido, o tal vez en ese momento cuando leemos tanto nombre no entendimos que Dios es un Dios de familias y que Dios tiene un plan para bendecir las familias. Y era necesario que la importancia de saber de quiénes éramos hijos. En el caso de Jesús, y esto es lo que vamos a centrarnos a hablar hoy, Jesús se le reconoce como muchos nombres. Podemos oír de Jesús como el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de David, Jesús el Salvador, Jesús el resucitado, Jesucristo, y hay un montón de formas en las que se llama Jesús. Porque es importante para Dios que entendiéramos todo lo que significaba. Hoy nos vamos a centrar en qué significa Jesús, el Hijo de David. Resulta que cuando Dios escoge a Abraham, Dios escoge un pueblo, escoge una familia. Y Dios le dice a Abraham que lo iba a bendecir y que él iba a tener hijos como las estrellas, ¿sí?, y como la arena del mar. Iba a tener demasiados hijos y que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios le estaba diciendo a Abraham, en otras palabras, por medio de ti, de tu familia, un día nacerá un hombre que traerá la bendición y anulará la maldición que toda persona ha recibido. Había una figura ya de Jesús desde Abraham. Luego sabemos lo que pasa con Jacob o lo que pasa con Isaac, el papá de Jacob, cómo Isaac iba a ser sacrificado y cómo en esa figura el Señor aparece y dice y pone un holocausto y le dice, no toques al muchacho. Había una figura de Cristo siendo ahí crucificado, entregado, pagado en ofrenda. Hay muchas figuras de Cristo. Pero luego Dios escoge a Jacob, que es el hijo de Isaac. Y Jacob, estando ahí un día con sus 12 hijos, Jacob empieza a bendecir a sus 12 hijos. Y cuando llega a Judá, Dios le da una profecía muy específica. Y le dice a Judá en Éxodo que su trono o su cetro nunca iba a ser quitado. Le dice, nunca va a estar el legislador entre sus pies, y cuando venga Silo, que significa el que trae descanso, en él se congregarán todos los pueblos. Dios, por medio de Jacob, profetizó sobre Judá que un día uno de sus hijos iba a tener un trono para siempre. Y es ahí donde se conectan las generaciones. La gente a veces le da mucha pelota al judaísmo, le da mucha pelota a Israel antiguo, al Antiguo Testamento, pero no lo ven a través de Jesús. Y cuando nosotros no vemos la Biblia y no la vemos a través de Jesús, agarramos religión, agarramos ley, agarramos un montón de historia, pero no obtenemos el deseo de Dios, que es que conozcamos a Jesús.
Es muy importante entender a Jesús, el hijo de David, porque está hablando de una historia, está hablando de un plan que Dios tenía trazado, está hablando de un rey que Dios había prometido. Y cuando habla de que Judá iba a tener un cetro que no le iba a ser quitado, está hablando de ese plan, de ese gobierno de Dios en la tierra. Resulta y sucede que el plan de Dios no era que hubieran reyes, hombres que fueran reyes y gobernantes de esta tierra. El plan de Dios era la teocracia. Ese fue el diseño original. En el principio, en el Génesis, lo que Dios quería era gobernar, dirigir al hombre en el huerto, tener una relación directa, cercana. El pecado rompió eso. Y todos sabemos la historia de cómo luego surgen personas dominando unos a otros. ¿Sí? Israel resulta que no tenía reyes. Dios había establecido sacerdotes, había establecido personas con las que Él comunicaba un mensaje. Dios escoge a Moisés, Dios escoge a muchos hombres a lo largo de la historia bíblica para transmitir su gobierno y su dirección. Y así fue como Dios lo planeó con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces, cuando Israel se vuelve a ver y dice, suave un toque, todas las naciones de la tierra tienen rey, pero nosotros no tenemos rey. ¿Por qué nosotros no tenemos rey? Ocupamos un rey. Tenían profetas, tenían a Samuel, tenían profetas de los que Dios hablaba directo, tenían la gloria de Dios con ellos. Dios se manifestó en muchas formas, pero esta gente menosprecia eso y dice: queremos un rey. Entonces Dios levanta un rey conforme al pueblo, conforme a lo que el pueblo estaba pidiendo. Dios levanta a Saúl, que calzaba con todo el perfil de un rey de esta tierra. Un hombre alto, un hombre guapo, un hombre de admirar, un hombre fornido, un hombre que todas las mujeres se derretían y todos querían estar ahí. Representaba una monarquía digna de esta tierra, pero no era un hombre conforme al corazón de Dios. Aún así Dios le muda el corazón a Saúl, pero no fue suficiente. Resulta que Saúl se llena de soberbia, porque Saúl quizás seguía con la idea de lo que era ser un rey de esta tierra. Un hombre lleno de soberbia y de maldad, que tenía un cetro para matar, para hacer, para llenarse de riquezas, para estar en un trono, diciendo: Simón dice, y lo que Simón dice, eso se tiene que hacer. Y fue tal el nivel de soberbia de Saúl que hasta el profeta de Dios quería mangonear. Hasta lo que Dios decía, quería manipular las cosas de Dios. Y Dios desecha a Saúl y saca de la ecuación a ese perfil de rey y levanta un rey que no le quedaban armaduras, un rey que no parecía a los de los reyes de la tierra. Levanta un rey que era un adorador, que sabía tocar el arpa, y cuando tocaba el arpa los demonios se iban. Levanta un rey que amaba la presencia de Dios. Levanta un rey que cuando vio un enemigo dijo: usted viene a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, y hoy te cortaré la cabeza. Levanta a David un rey conforme al corazón de él. ¡Wow! Dios levanta a David, y David comienza a ser más parecido a lo que Dios había planeado para Israel. Jesús, el hijo de David, tiene que ver con el cumplimiento de una promesa. Ese es el primer punto para los que anotan. Tiene que ver con este cumplimiento. Porque cuando David se levanta como rey, cuando Dios levanta a David como rey, Dios estaba estableciendo un diseño. David se parecía más a un rey que era sacerdote. David no era sacerdote, pero David sabía moverse en la presencia de Dios. Y cuando David estaba siendo perseguido, no se iba a tomar guaro. Cuando David estaba siendo perseguido, no se iba a hacer feo. Cuando David estaba siendo perseguido, se escondía en la casa de Dios. Anhela
mi corazón y aún ardientemente los atrios de mi Dios. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios, del Dios vivo? ¿A quien tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu valle y tu callado me infundirán aliento. Pones mesa delante de mí. Todos no sabemos esos salmos preciosos de David, un hombre que sabía lo que era estar cerca de Dios, conectado con Dios. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de maldad, estaba ahí buscando a Dios. Cuando tenía que ir a la guerra, consultaba a Dios. Un día se dio cuenta que el arca de Dios estaba abandonada y la mandó a traer. El arca de Dios representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Era un mueble, pero era un mueble muy especial. En ese mueble se manifestaba Dios. No cualquier persona podía estar cerca de ese mueble. Y David, que tenía un respeto profundo por la presencia de Dios, cuando la tuvo que trasladar, hizo 1000 holocaustos, sacrificó animales, trajo músicos, trajo adoración. Él mismo comenzó a dirigir la adoración. Un rey dirigiendo al pueblo a conectarse con Dios. ¡Wow! Y ahí estaba David adorando. Fue tal la adoración de David que su esposa lo quería echar de la casa. Y le dijo: usted es un vil, un cualquiera. Cuando adora a Dios hasta se deschinga. Mientras adora se le levantan los vestidos y se le ve todo. Papito, ¿no ve que yo soy su esposa? ¿Cómo se le ocurre que va a adorar a Dios de esa manera? Se enojó la esposa por la manera en la que adoraba. Y él dijo: ¿sabe qué? Aún si tengo que humillarme más, si tengo que ser más vil, con tal de adorar a mi Dios, no importa lo que diga nadie, yo voy a adorar a Dios con todo mi corazón. Por eso se habla del tabernáculo caído de David. No es el tabernáculo de Moisés, es otro nivel. Es un tabernáculo de adoración genuina, de revelación, de conexión con Dios, donde yo estoy con Él y Él está conmigo, donde no me importa lo que diga la gente. Yo amo a Dios y le busco, porque ese es mi deseo. Ese era el diseño de Dios. Un pueblo conectado con su presencia. Entonces, Dios, por medio de Samuel, le promete a David y le dice, vamos a leer 2 Samuel 7:12. Vea lo que Dios dice ahí en Samuel. Dice: cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Dios le dijo a David que él sus hijos, un hijo de él iba a tener un trono para siempre, y ese era el que iba a edificar un templo. Resulta que David amaba tanto la presencia de Dios que David dijo: ¿cómo es posible que el templo de mi Dios, que la casa de mi Dios sea una carpa ahí que no tenga casa? Todos tenemos casa, yo vivo en un palacio, pero Dios no tiene templo. Entonces él se propuso en su corazón hacer un templo. Recogió ofrendas para hacer el templo. La gente trajo oro, la gente trajo zafiros, la gente trajo de todo, porque él tenía en su corazón un diseño del cielo. Él dijo: yo quiero adorar a Dios con lo mejor, y vamos a hacer el mejor templo jamás habido. Y ese era el deseo de David. Pero todos sabemos que David, Dios no se lo permitió. Porque David, aunque era conforme al corazón de Dios, David se había jalado unas tortas muy bravas. Y Dios dijo: yo no voy a permitir que usted me construya un templo. Entonces el Señor le dice por medio de Samuel que el que va a construir el templo es un hijo de él. Y todos pensaban que era Salomón, ese rey que iba a estar para siempre. Todo parecía que iba por ahí. Salomón, un hombre lleno de sabiduría, muy poderoso sobre la tierra, un hombre que empezó bien, temiendo a Dios, y entonces construye el templo, un templo increíble. Hasta hoy lloran los israelitas el templo de Salomón, que ya no está. Hasta hoy lo lamentan,
porque Salomón metió las patas. Salomón se metió con más de 1000 mujeres. Salomón, aunque construyó el templo, su corazón se desvió, dice la Biblia. Y Salomón no pudo hacer el diseño de Dios. Él se desvió. Más bien, después de Salomón se desbarata el trono. El reino de Israel se divide. Vienen un montón de calamidades después de Salomón, porque Salomón, aunque construyó un templo, no había conectado al pueblo con Dios, ni mucho menos su corazón lo mantuvo conectado. ¡Wow! Entonces no era Salomón el que iba a construir el templo que Dios le había dicho a Samuel. No era un templo humano. Mucha gente anda buscando, y es impresionante lo que uno escucha de lo que la gente vive cuando va a Israel. Y sí creo que Dios hable muchísimo cuando uno va ahí. Pero yo tengo que decir algo. Lo más importante no es lo que está hoy en Israel. Lo más importante es la obra que hizo Jesús, que permitió que cada uno de nosotros hoy seamos el templo de Dios, donde Él habita, donde su gloria se manifiesta, donde Él diseñó hacer una casa para morar dentro de nosotros. Yo quiero ir a Israel un día. No me malinterpreten, quiero ir. Pero tengo claro que es solo una figura de lo que Dios diseñó, porque su plan era construir un templo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Cuando se habla de Jesús, el hijo de David, literalmente se estaba hablando del que iba a edificar un templo. Jesús mismo dijo: yo edificaré mi iglesia. Él iba a construir un templo donde la gente adorara a Dios, se conectara con Dios, donde la gente realmente tuviera una teocracia, donde Dios le gobernara. Por eso Él habló del reino. Por eso siempre estaba diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase y venga su pan. Y Él estaba ahí en ese diseño del reino. Siempre hablaba de su Padre, siempre hablaba de su deseo, porque Él había entendido de que ese reino para siempre se trataba de Dios gobernando en los corazones eternamente y para siempre. Por eso hoy podemos decir que Jesús es el hijo de David, porque es el que heredó un trono eterno. Su reino nunca terminará, su reino es para siempre. Hoy por hoy Jesucristo está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Ahí gobierna para siempre, y los ángeles dicen: santo, 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 Jehová, Dios todopoderoso, quien es, quien era y quien ha de venir. Él es el rey de gloria. Él es el rey para siempre. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. El apóstol Pablo en Romanos 1, del 1 al 4, él dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas, en las santas escrituras les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Jesús, el hijo de David. Lo que significaba era que Jesús, que Dios se hizo un hombre, y no era cualquier hombre, era Dios encarnado, viniendo a esta tierra a traer vida. De manera que Jesús, el hijo de David, segunda división para los que anotan, representa esperanza. Y vamos a ir a Marcos capítulo 10 para en este contexto entender lo que pasó con este ciego que gritaba: Jesús, hijo de David. Vamos a leerlo, Marcos 10, verso 47. Dice: entonces vinieron a Jericó, el verso 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Mendigando. Estaba pidiendo que le dieran algo, comidita, platita, juguito,
algo. Un simpe. No, ya eso no. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo, estando en medio de la multitud, estando mendigando en una posición vulnerable, teniendo un problema visual, teniendo la necesidad de pedir porque no podía trabajar ni moverse, no tenía cómo llevar sustento a su casa, cuando él en la multitud escucha que venía Jesús Nazareno, él tiene un reconocimiento más allá del origen de su nacimiento o la fama del lugar donde vivía, porque no nació en Nazaret, creció en Nazaret, pero él estaba ahí en medio de eso diciendo, hoy en la multitud dice, él estaba con los oídos abiertos, no podía ver, pero podía oír. Y él dice, santo, que dicen que viene Jesús Nazareno. Para él no era Jesús el Nazareno, para él era Jesús el hijo de David. Y por eso cuando gritó, lo que gritó fue: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él gritó eso, no gritó cualquier cosa. Está gritando: Jesús es el hijo que Dios había prometido que David iba a tener, que iba a tener un reino para siempre. Está gritando: Jesús es ese sacerdote que me puede conectar con Dios. Jesús es el que tiene la capacidad de entender mi vulnerabilidad. Es Dios que se hizo hombre, es un hijo de un hombre que puede saber la condición en la que yo estoy. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era tan violento lo que Bartimeo gritaba que la gente reaccionó. Verso 48. Y muchos ¿qué? Le reprendían para que callase. A la gente no le gusta. A mucha gente no le gusta que uno reconozca quién es Jesús. Cuando una persona reconoce que Jesús es más allá de un personaje religioso, cuando usted reconoce que Jesús va más allá de una religión, va más allá de un personaje histórico, cuando usted comienza a reconocer que su Jesús es el Salvador, que su Jesús es el que sana, que su Jesús es el que lo enamora, el que lo lleva a algo nuevo, el que preparó una casa para ti, hay gente que no le gusta. ¿Cómo reconoces a Jesús? Bartimeo lo reconoció. Él dijo: Él es el Rey para siempre. Él es del que hablaba David, que se iba a sentar en el trono y sus enemigos iban a estar debajo de los pies. David mismo profetizó de Jesús. Isaías profetizó que un hijo de Isaí, que la raíz de David, que el tronco de Isaí, iba a nacer uno que se iba a dar, que iba a sufrir, que iba a dar su vida. Bartimeo reconoció, quizás se acordó de lo que había dicho Isaías, quizás se acordó de esos salmos, quizás se acordó de lo que Samuel había dicho a David. Dijo: ahí está, no importa lo que la gente me diga, no importa si me callan, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a clamar al hijo de David. Porque vea lo que dice el verso 48, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, él dijo: a mí no me importa lo que la gente piense, a mí no me importa lo que digan, porque yo le clamo. Si tengo que gritar más duro, voy a gritar más duro. Si tengo que clamar con más fuerza, voy a clamar con más fuerza. Hijo de David, ten misericordia de mí. El que tiene el reino para siempre, el que me entiende, el que sabe mi condición, el que me puede ayudar, ten misericordia de mí.
A veces uno está buscando al Señor y con la mínima nos desanimamos, nos desinflamos. No, es que yo estoy buscando al Señor y apenas busco al Señor, en mi casa empiezan las pruebas. Allá se me pone esto, allá se me pone allá, me dicen aquí, me dicen lo otro. No, hombre, esto es así. A veces ocupamos la actitud de Bartimeo, que es la actitud del que realmente sabe a quien reconoció. Una actitud que nada ni nadie lo para, nada ni nadie lo frena. No lo frenan las filosofías, no lo frena la presión del mundo, no lo presiona la maldad. Es alguien que si tiene que clamar más duro, clama más duro. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero él sabía que si clamaba a Dios, Él lo iba a escuchar. Clama a mí y yo te responderé. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo Jesús? Se detuvo. Jesús iba para algún lugar, estaba en Jericó, estaba por ahí, iba con la multitud. Y fue tal los alaridos de Bartimeo que él tuvo que parar. Fue tal el clamor de Bartimeo que Jesús, el hijo de David, cuando escuchó que lo estaban reconociendo como ese rey, como ese hijo de un hombre que iba a tener un trono para siempre, como ese sacerdote que sí podía conectar al hombre con Dios, cuando él escuchó la fe, él vio que había un hombre ahí que estaba clamando con sinceridad. Hay muchos que son de la multitud. La multitud va donde todos van. Basta que haya una turba para que se arrimen más personas a ver qué es lo que está pasando. O usted nunca ha ido por la avenida central y usted ve una pelota de gente y usted también va ahí y se asoma a ver qué es la cosa. Porque donde hay multitudes, todo el mundo va. Y ese evento, ¿y qué es eso que hay ahí en la sabana? ¿Y qué es lo que hay allá en el estadio? ¿Y qué es eso allá en Pedregal? ¿Y qué es eso? Y ahí anda la multitud. Así se mueve la multitud. Donde va Vicente, ahí va la gente. Le dice la mamá a uno. ¿Ah? Y si todos se tiran en un río, usted también. Porque así somos. Nos vamos detrás de la multitud. Y mucha gente buscaba a Jesús con sinceridad, pero había mucha gente que solo iba a hacer pelota. Bartimeo no estaba haciendo pelota, ni podía. Bartimeo tenía un corazón sincero. Y cuando hay alguien que le clama a él de veras, que le invoca de veras, lo leímos ahora, es alguien que el Señor escucha. Jesús se detuvo. Y lo que hizo, ¿qué fue? Mandarlo a llamar. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: no, Bartimeito, usted no me está llamando a mí. El que llama soy yo. Yo soy el que te está llamando. Porque a Bartimeo vinieron y le dijeron, Bartimeo, dice el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego. ¿Cómo estaba? Diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Se imaginan lo que eso fue para Bartimeo? Él estaba ciego, estaba acostumbrado a pedir, a mendigar, pero esta vez lo que estaba pasando fue que lo mandaron a levantar de su lecho de mendigo. Lo estaba llamando nada más y nada menos que el hijo de David. Seguramente Bartimeo se acordó de David cuando mandó a llamar a Mefiboset, otro hombre que estaba con un problema físico que le impedía desenvolverse como los demás. La Biblia habla de que Mefiboset era un hombre que cuando era bebé se cayó de los brazos de la persona que lo cuidaba y desde ahí sus piernas nunca más funcionaron.
Mefiboset, en esos tiempos donde no había ley 7600, donde no había muchas herramientas de movilidad, Mefiboset, siendo un hijo de Jonatán, es decir, un familiar de Saúl, el desechado por Dios, había quedado en lo peor de lo peor en el reino. Y la Biblia dice que David un día mandó a preguntar si quedaba un hijo de Jonatán, porque David amaba a Jonatán. Y cuando él preguntó si quedaba alguien, le dijeron: solo queda un hombre, es Mefiboset. Y la Biblia dice que David mandó a llamar a Mefiboset y lo sentó en la mesa. Lo sentó y le hizo un banquete a Mefiboset. Y le dijo: Mefiboset, a partir de hoy a usted nunca le va a faltar nada. Usted podrá estar aquí en el palacio y disfrutar como cualquier persona que es de mi familia. A partir de ahora usted estará en esta mesa donde tu debilidad quedó cubierta. A partir de ahora, Mefiboset, usted es parte de los míos. Seguramente Bartimeo se acordó de cuando mandaron a llamar a Mefiboset, porque le dijeron: levántate, ten ánimo, Él te está llamando. Jesucristo, el Hijo de David, mandó a llamar a Bartimeo, al que no tenía posibilidades. Ahí estaba Él, mandándole a levantar de su posición de mendigo. ¡Wow! Bartimeo, ni lerdo ni perezoso, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó. ¿Qué hizo? ¿Qué hay que hacer cuando Él nos llama? Toda persona que escucha la voz de Dios, toda persona que ha reconocido a Jesús, toda persona que sabe quién es Él, que Él es el Rey, que Él es el que nos entiende y lo manda a llamar, toda persona que escucha su voz debe levantarse de su situación, de su problema, de su bronca. Bartimeo, ni lerdo ni perezoso, arrojó la capa. La capa de Bartimeo significaba todo su protección. Era lo único que tenía Bartimeo para protegerse del calor, del frío, de todo lo que tenía alrededor. Y él la tiró. Él dijo, como pensando, como teniéndolo claro: yo nunca más voy a necesitar esa capa. La tiró en medio de la multitud y se levantó y se fue hasta donde estaba Jesús. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le diría usted a Jesús si hoy Él te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Él estaba acostumbrado a pedir dinero o comida, pero ahora estaba frente al Hijo de David, frente al Rey, el dueño del universo, el que tenía un gobierno para siempre, el sacerdote que podía conectarnos con el Padre. Y Bartimeo le responde, el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. A mí me llama poderosamente la atención que él diga la palabra recobre, porque quiere decir, recobrar quiere decir recuperar, volver a tener algo que no tenía, que yo tenía antes, pero que lo perdí. Quiere decir que Bartimeo antes podía ver, pero por alguna razón había perdido la vista. Qué duro es cuando una vez uno tuvo algo y ya no lo tiene. Bartimeo lo que dijo fue: Señor, yo lo que ocupo es recobrar la vista. Bartimeo, en otras palabras, estaba diciendo: tú eres el que tienes la capacidad de hacer que yo obtenga de nuevo lo que una vez tuve pero que perdí. Tú tienes la capacidad de hacer que yo recupere cualquier cosa que yo haya perdido. Que recobre la vista, que yo pueda volver a ver mi familia, que yo pueda volver a ver los árboles, la lluvia, el cielo, un atardecer. Que recobre la vista.
Algo imposible en ese tiempo. Y hoy también. Verso 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jesús no le responde: Bartimeo, váyase, usted ya es sano. Vuelva a ver, abra los ojos que ya usted va a empezar a ver. Jesús le dio algo más valioso que la vista. Jesús le dio la salvación. Porque usted puede recuperar hoy la salud, pero si usted no es salvo, si yo no soy salvo, me iré al infierno un día. Jesús, el Hijo de David, el que tenía un trono para siempre, el que se hizo hombre y entendía la condición de Bartimeo, sabía que más allá de su problema físico, lo más importante que él necesitaba era la salvación, y que Bartimeo cumplía con todos los requisitos básicos para recibir la salvación. Era creer que Él era el Salvador, el Hijo de Dios, el que había prometido, el que tenía un reino para siempre, el que se iba a sentar en el trono y iba a gobernar sobre todo principado, sobre toda maldad, sobre todo demonio, el que iba a romper el imperio de la muerte, el que iba a hacer posible que los hombres se conectaran con Dios. Tu fe te ha salvado. Eso es lo que se llama la fe salvadora, según los teólogos. Que esa es la más importante de la fe. Usted puede tener fe para una casa, para un carro, para una cuestión de negocios, para algo. Esas son cosas que lo tienen hasta los impíos. Si no, no se meten en negocios. Pero la fe salvadora, esa fe que mostró Bartimeo, una fe sincera a pesar de sus impedimentos físicos, que clamó y clamó gritando algo por lo que lo podían matar. Gritó una blasfemia, gritó algo que ofendió a la multitud. No fue que acallado se vino a entregar a Jesús. No fue que ahí en secreto llegó y dijo: voy a empezar en los caminos de Dios, ahí voy poco a poco. Él gritó que había encontrado al Hijo de David. Gritó con tal fe que detuvo a Jesús y Jesús lo mandó a llamar. Gritó con tal fe que Jesús, cuando él le pidió recobrar la vista, le dijo: tu fe te ha salvado. Sin embargo, las cosas no se quedan ahí. Y enseguida, ¿qué le pasó a Bartimeo? Recobró la vista. Bartimeo recuperó lo que había perdido. Es que cuando usted se encuentra con Jesús, cuando usted conoce a Jesús, el Hijo de David, encontró al Salvador, pero encontró al que sana, encontró al que Isaías había dicho que Él llevaría todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz recayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Bartimeo encontró a ese. Lo encontró, recobró la vista y él comenzó a seguir a Jesús en el camino. Mucha gente viene a Jesús por el milagro. Están buscando al Jesús médico, al curandero, al brujo, pero no están buscando a Jesús, el Hijo de David, al Salvador, al Mesías prometido, al que está en el trono. Porque cuando Bartimeo se encontró con Jesús, encontró salvación, encontró sanidad, y no pudo hacer otra cosa más que seguirlo. Cuando usted se encuentra con Jesús, no puede dejar de seguirlo. Cuando usted se encuentra con Él, usted necesita seguir a Jesús en el camino. Ya no es un tema de religión, ya no es un tema de conocimiento, es un tema de que encontré a mi Señor, a mi Salvador. Bartimeo sentó a Jesús en el trono de su corazón. Nunca más volvió a ser ciego. Bartimeo recuperó lo que había perdido. Yo quiero que todos aquí inclinen su rostro, porque hoy Dios nos ha hablado. Y nos ha hablado que Él es el cumplimiento. Él
prometió venir para salvarnos, para sentarse en un trono, no como el trono de los hombres, un trono eterno, un trono de gloria. Él vino a esta tierra a gobernar corazones, a sanar a los enfermos, a libertar al cautivo, a abrir las cárceles de los que están oprimidos, a pregonar la libertad y el año agradable del Señor. Jesús, el Hijo de David, significa esperanza para el que ya no tiene esperanza. Jesús, el Hijo de David, significa que los que no tenemos posibilidades, hoy podemos acercarnos a Él. Jesús, el Hijo de David, significa que si yo estoy perdido, Él me puede salvar. Que si estoy enfermo, Él me puede sanar. Que si yo estoy fuera, Él promete venir a gobernarnos. Y hoy el Señor Jesús, el Hijo de David, está aquí. Y hoy Él está viendo los corazones de los que le claman, de los que le claman de veras, de los que le claman con sinceridad de corazón. Está viendo corazones que en medio de la multitud están dispuestos a clamar con quién se están encontrando. Yo no sé qué perdiste, yo no sé qué tenías y ya no tienes, pero hoy está aquí el Hijo de David, el que tiene la capacidad de hacer que recobres lo que habías perdido. Hoy Jesús está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Dónde están los Bartimeos que pueden clamar a Él? Que pueden venir a Jesús cuando Él los llama. Hoy Él está llamando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, clamó Bartimeo. Sabía que no merecía nada, que lo único que le quedaba era depender de la misericordia. Misericordia es no recibir lo que sí me merezco. Bartimeo sabía que se merecía lo malo, la muerte, el infierno, no ser sano. Pero él pidió misericordia y recibió lo que no merecía. Recibió salvación y recibió sanidad. Misericordia. ¿Habrá alguien aquí que hoy reconoce a Jesús, el Hijo de David? Si hoy estás aquí por primera vez o nos estás viendo y hoy estás como Bartimeo en una situación donde sabes que necesitas encontrarte con Jesús, lo único que necesitas es reconocer tu situación, tu condición, y clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clámame. Si tienes que clamar ahí en tu corazón, clama y habla con Él. Reconoce tu situación. Si tienes que clamar por misericordia, es porque entiendes que mereces la muerte, que eres pecador y que estás lejos de Dios. Si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a hacer una oración. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo reconozco que estoy lejos de ti, que soy un pecador, pero en esta hora te pido que me perdones, que me limpies de mi maldad, que me limpies de mi pecado. Creo que eres Jesús, el Salvador, el que fue a la cruz a morir por mí, que tú gobiernas, que tú eres el Rey, que resucitaste al tercer día para darme salvación. Por eso hoy acepto tu perdón y tu sacrificio por mí en esa cruz. Te doy gracias por salvarme, por darme vida. Hoy te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida. Sé el todo suficiente
y lléname. Amén y amén.